El tercer factor vital para esbozar una teoría de la historia para entender al siglo XXI es la influencia de la tecnología en la manera de comprender la relación entre el ser humano y su pasado. El primer precepto a tener en cuenta es que la irrupción de las nuevas tecnologías y el avance de concepciones posthumanistas de la realidad hacen que el ser humano sea un sujeto pasivo de la historia y por ende de la realidad que lo rodea. La relación entre el ser humano y la tecnología está delineada por la idea de que el individuo no se conoce ni puede conocerse a sí mismo de la misma forma que las tecnologías que tratan de descifrar su comportamiento y sus necesidades físicas y psicológicas más íntimas. En el mejor de los casos, esta relación logrará crear una carrera hacia la inmortalidad material del ser humano, de la forma en la cual lo predicen escritores como Yuval Harari. En el peor de los casos, este fenómeno logrará que el ser humano le cueste más concebirse como un ente ontológico que vaya mucho más de su experiencia inmediata con la realidad material. La voluntad del mundo posmoderno de entender al individuo como ente meramente biológico afecta profundamente la concepción del ser humano. La primacía de lo material por sobre lo metafísico hace que se pierda la noción de igualdad ontológica, ya que se elimina la posibilidad de la esperanza de una redención espiritual para todos los seres humanos, más allá de sus especificidades culturales y sociales. Por otra parte, el avance tecnológico ha producido cambios fundamentales en la manera de construir conocimiento. Al decir de Heidegger, la tecnología no es solamente un instrumento, sino también un vehículo para revelar esencias. Heidegger dice que el individuo no tiene control sobre lo que ocurre en el proceso de desocultación producido por las nuevas tecnologías. El proceso homogeneizador producido por la globalización está siendo rechazado por su falta de consideración a los valores que le permiten al ser humano encontrar sentido a la vida. El último hombre descrito por Francis Fukuyama no está dispuesto a morir por una bandera o emprender epopeyas trascendentales. Este último hombre solo busca el confort material. Este sujeto abandona toda pretensión de buscar reconocimiento entre sus pares por haber emprendido una aventura que exceda su finitud biológica. Este último hombre también prefiere abrazar la posibilidad de obtener un creciente progreso material en vez de buscar reconocimiento en virtudes que lo trasciendan. Los límites del liberalismo, impuestos por los problemas cada vez más agudos que afectan a la humanidad, erosionan la idea del ser humano entendido solo desde una perspectiva racional. Plataformas como Internet y las redes sociales han creado noveles formas de producir conocimiento y, por lo tanto, un nuevo concepto de humanismo, basado en la necesidad de entender al ser humano exclusivamente desde sus gustos y preferencias. Esta forma de revelar conocimiento está siendo consolidada a través de una nivelación hacia denominadores comunes mínimos. El conocimiento tiene una orientación cada vez más funcional que impide al ser humano conocerse tal cual es. La democratización de la diseminación del conocimiento está fuertemente influenciada por el control que las grandes empresas tecnológicas ejercen sobre el contenido generado en el mundo cibernético. El uso de las redes sociales produce un tipo de conocimiento que termina estableciendo parámetros de entendimiento prefijados por ciertos grupos de interés, a los cuales les cuesta cada vez más entenderse con el conjunto de la sociedad. Esto asemella en la capacidad del individuo de interpretar la realidad que lo rodea, utilizando sus propias herramientas de comprensión y un lenguaje que se adecue a las necesidades ontológicas conectadas a la parte transracional de la existencia. El segundo precepto a tener en cuenta es que las nuevas tecnologías hacen que el individuo sea objeto en vez de sujeto de la historia. Malouf opina que toda tecnología concebible tarde o temprano termina siendo instrumentalizada, sobre todo si los beneficios percibidos superan a los inconvenientes que existen respecto de su implementación.
En efecto, la utilización de la tecnología como generadora de conocimiento será una de las premisas cada vez más cruciales para entender la evolución del espectro político y social en el siglo XXI. No parece haber aún una perspectiva que delimite la influencia de la tecnología en el conocimiento del humano. Este fenómeno hace que sea cada vez más difícil pensar en un proyecto de bien común que sirva a las distintas colectividades nacionales. La tecnología no es solo la mera aplicación de funciones y procesos que tengan como propósito mejorar la calidad material de la vida humana. La tecnología también se aplica para recrear el concepto de ser humano, estableciendo ontologías que son explicadas solo dentro de lo material. En este sentido, la tecnología está logrando recrear la relación entre el individuo y realidad, ya que no es la finitud de la vida lo que regula las acciones humanas, sino la posibilidad de entenderse en el contexto de un presente infinito. Por otra parte, el desplazamiento de narrativas generadas a través de las redes sociales y otras formas de comunicación digital tienen como propósito ulterior reproducir el sistema capitalista. La supervivencia del capitalismo ha sido tradicionalmente caracterizada por la capacidad de aplicar nuevas tecnologías para poder hacerle frente a la finitud de recursos y el decrecimiento de márgenes de productividad y utilidad de las grandes corporaciones. En este sentido, el avance tecnológico producido por la Big Data y la biotecnología, entre otras disciplinas, exacerbará las externalidades negativas del capitalismo posmoderno, incrementando las diferencias entre los diversos grupos sociales. El capitalismo posmoderno, que tendrá auge en las primeras décadas de este siglo, estará centrado en satisfacer las necesidades de aquellos que puedan incrementar su espectro de libertad individual. En este aspecto, la democracia se convertirá de manera indefectible en una idea política de segundo orden. La idea de acceso masivo al mundo tecnológico a menudo se confunde con la noción de que esto significa la democratización del conocimiento y el poder. La democratización del poder solo podría tener lugar en un contexto en el cual se permite la diseminación de narrativas que compitan entre sí, algo que es cada vez más difícil por la manera en la cual las grandes empresas tecnológicas manejan los datos proporcionados por la población. Dentro del sistema capitalista, el cual es abrazado tanto por las democracias occidentales como por los sistemas autoritarios de Oriente, el espectro de la libertad siempre está demarcado por la posibilidad de reproducir al propio sistema capitalista. De acuerdo con Mises, uno de los popes del libertarismo, la democracia solo es útil para evitar conflictos disruptivos y dar un marco constitucional al sistema capitalista. Desde esta perspectiva, la democracia se convierte en un vehículo para cerrar el espectro de alternativas al capitalismo librecambista. En este contexto hay que entender las nuevas tecnologías como instrumentos para consolidar la hegemonía capitalista. La teoría de la hegemonía explayada por Antonio Gramsci tiene mucha relevancia para entender la configuración actual de las sociedades occidentales. Esta teoría se basa en la idea de que la clase que domina el sistema de producción económica impone una hegemonía cultural sobre todo el arco de la sociedad. Los valores de la clase capitalista, aceptados por las mayorías, responden a los intereses y las necesidades del sistema de producción económica imperante. Así, la clase subyugada adopta una falsa conciencia acerca de su situación social. Esencialmente, el individuo que vende su labor por una cifra infinitamente menor a su valor real, acepta que los valores hegemónicos tienen la capacidad de mejorar la vida de todos los sectores de la sociedad. Gramsci opina que en realidad esta hegemonía cultural es un constructo social y que por ende no responde a las necesidades y los deseos reales de las mayorías.
La primacía de lo económico por sobre lo político hace que las ideologías presuntamente disidentes que ocupan el espacio social no puedan desafiar al primado del capitalismo. Más bien, estas aparecen como un instrumento para poder incorporar a ciertos sectores relegados al sistema tardocapitalista. Estas ideologías supuestamente disidentes que tienen tanta proeminencia en la época actual, no desafían al funcionamiento esencial del sistema capitalista. De hecho, estas son toleradas por no tener, a diferencia del marxismo, una orientación hacia la resolución de los problemas económicos que afectan a la sociedad. De esta manera hay que entender la tecnología como instrumento para afianzar narrativas que tengan que ver con la consolidación del poder por parte de los grandes intereses. Siguiendo a Gramsci, se puede decir que la superestructura legal y cultural del capitalismo moderno engendra ideologías que son disidentes en lo retórico, pero que en definitiva no ponen en jaque el funcionamiento de la base económica que sustenta la vida en sociedad. Lo paradójico de esta situación es que no es posible eliminar las injusticias cometidas contra grupos sociales vulnerables sin darle una importancia mucho más central a las prácticas económicas del capitalismo moderno. La tecnología contribuye a fomentar la propagación de una visión hiperpersonalizada de lo político, promoviendo tendencias individualistas que terminan fragmentando el espectro de disidencia en lo que respecta a cuestiones de índole socioeconómica. El lenguaje simplificado que emana de las redes sociales otorga valor en vez de significado. Esto sucede para que la gente pueda entender lo que el sistema capitalista posmoderno espera de ella. Las redes sociales no distribuyen un tipo de conocimiento conectado con la posibilidad de revelar la verdad, sino que distribuyen opinión ligada al sentimiento y a la emocionalidad. El conocimiento manufacturado a través de las redes sociales apela a una falsa forma de comunitarismo basada en la adhesión rígida a parámetros de conducta y de emocionalidad preestablecidos. De esta forma, la tecnología contribuye a reproducir al sistema tardocapitalista, ya que elimina la posibilidad de establecer una verdadera democratización del acceso a los recursos económicos creados por las nuevas tecnologías. El tercer precepto a tener en cuenta es la posibilidad certera de que la influencia de la tecnología pueda llevar al fin del ciclo humano de la historia. En efecto, la tecnología está reforzando el concepto de obsolescencia del ser humano debido a la imposición de patrones de conducta uniforme y el énfasis puesto en la visión de lo humano como fenómeno meramente material. Giambattista Vico indica que el ciclo histórico tiene tres partes: el divino, el heroico y el humano. En la etapa humana se ve una barbarie de las reflexiones, que es indicativa de un desborde de lo racional y de una voluntad de retornar a las formas poéticas de la parte divina de la historia. El hecho de que el ser humano no sepa menos de sí mismo que las tecnologías que lo rodean hacen que la esencia humana sea entendida únicamente desde su forma racional. El historicismo y la posibilidad de unir lo material con lo metafísico seguirán siendo esenciales para poder rescatar una visión de la realidad que tenga al individuo como sujeto de la historia. Para Benedetto Croce, otro gran historicista, todo lo que es realidad es el espíritu de todo lo acontecido en la historia. Este concepto historicista sirve para poder trascender las limitaciones de lo racional en la manera en la cual el individuo se asocia con la realidad que lo rodea. En el contexto posthumanista derivado de la influencia de la tecnología, lo importante es el reconocimiento de formas cada vez más fluidas y cambiantes de autopercepción. La visión política de Occidente se ha basado desde el comienzo de la era moderna en la idea de otorgar un número cada vez mayor de libertades políticas al individuo.
Esos objetivos, que incluyen las ambiciones y los intereses de las personas, no están predeterminados de manera rígida. Por el contrario, fluctúan permanentemente, ya que son influenciados por la amplia gama de opciones otorgadas por la forma de vida posmoderna. De todas maneras, no puede darse por descontado que la voluntad de armonizar principios políticos y económicos termine creando una concepción uniforme del ser humano, entendida exclusivamente desde lo racional. Es de vital importancia recordar que la parte divina y poética del ser humano no podrá desaparecer en tanto que el individuo siga enfrentándose a su inevitable finitud física. El espectro poshumanista implica la posibilidad de una verticalidad cada vez más pronunciada en el ámbito social y una falta de conexión cada vez más amplia entre los seres humanos. El poshumanismo implica un descarte de los valores constantes donde se refugia la naturaleza humana. No se puede, por lo tanto, dar por hecho que el individuo quiera superar su irreversible imperfección, queriendo trascender su concepción material de la vida. El concepto de poshumanismo aparecería a priori como una voluntad del ser humano de alcanzar un destino inmortal. De todas maneras, este fenómeno no deja de estar guiado por una percepción inmanentista ligada a satisfacer necesidades que ulteriormente solo atañen al terreno material e implican un renunciamiento a la parte poética devenida de la imperfección de la vida material. Sobre este último punto, hay que destacar que el Renacimiento y la Ilustración fueron fundamentalmente influenciados por una concepción metafísica, la cual era concebida como herramienta para liberar al hombre de su ignorancia y convertirlo en sujeto de la historia. En pensadores como Marsilio Ficino, Giordano Bruno y Pico della Mirandola, vemos que existe una relación entre la posibilidad de mejorar la condición natural del ser humano a través de una cosmovisión que establezca una relación asidua entre lo material y lo metafísico a través de valores inmutables revelados mediante el uso de la razón. John Locke, uno de los personajes más importantes del periodo de la Ilustración, arguía que el ser humano era dueño de sí mismo por ser receptor de emanaciones que no venían del mundo material. De ahí se entendía que el ser humano no podía ser subyugado por ninguna autoridad civil o religiosa. Desde esta perspectiva, la noción de progreso solo puede entenderse dentro de la unión de las necesidades metafísicas y materiales del ser humano. Estas consideraciones nos hacen pensar en la posibilidad de recalibrar la concepción del individuo dentro de la diversidad cultural y social del género humano. Los acontecimientos que acompañaron la evolución de las sociedades modernas están repletos de ejemplos que atestiguan el péndulo entre la voluntad de construir hegemonías y el instinto natural hacia la fragmentación, como forma de proteger las libertades individuales de cada una de las partes que componen el sistema de estados. Esta conclusión nos hace pensar que será cada vez más difícil pensar en una globalización uniforme. La posibilidad de fragmentación material creada por los sucesos que están aconteciendo actualmente podría hacer que la tecnología recree la concepción del ser humano teniendo en cuenta las necesidades de cada espacio social y cultural. La difusión de instrumentos tecnológicos podría ser utilizada para proteger a los diferentes espacios culturales de valores que no contribuyen a mejorar la vida de sus ciudadanos. En este sentido, la unión entre las necesidades materiales y metafísicas del ser humano debería estar centrada en lograr que la tecnología no se ocupe de aquello que ataca la esencia transracional del ser humano. Una de las teorías de la historia para el siglo XXI debería estar basada en tres ejes principales: la defensa del historicismo como herramienta para entender la realidad, la posibilidad de ajustar el liberalismo a una concepción omnicomprensiva del ser humano y la identificación de los espacios que deberían estar libres de la influencia de la tecnología. El historicismo convida al individuo
a entender que el presente no es el resultado de una serie de sucesos desordenados, sino que en realidad éste responde a un orden predeterminado por sucesos pretéritos. Por otra parte, la imposición de límites a la expansión de los valores del liberalismo deberá estar informada por la necesidad de configurar un espacio ideológico que pueda unir la mejora económica con la necesidad de atender las necesidades espirituales del individuo en una época en la que el avance tecnológico y los valores postmodernistas convivirán con la aparición continua de catástrofes de índole económica, política y social. En este sentido, la influencia de la tecnología sobre el espectro social deberá estar enmarcada dentro de la necesidad de reivindicar al ser humano como sujeto primario de la historia. De esta manera, instará a imponer una demarcación estricta entre aquello en lo cual la tecnología debería ocuparse y aquello que debería dejar al libre albedrío del ser humano.